¿Juzgas lo interno por lo externo? ¿Juzgas el interior de la persona por su apariencia exterior? ¿Eres parcial? Santiago 2.1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Una de las experiencias sorprendentes que salen siendo positivas es cuando vas a un quizás restaurante externamente destrozado, pero la comida es fantástica y mejor que la de un bello hotel de 5 estrellas. Esa es una sorpresa positiva. Quizás no hay nada atractivo del exterior del local o la decoración externa ni interna. No son buenas, pero te sorprende de lo extraordinario de aquella comida. Es cuando aprendemos a postergar el juicio del lugar hasta que probamos la comida. La experiencia contraria no es tan buena, cuando la comida no está bien preparada y quizás aún está descompuesta, como el local. Quizás alguna vez has tenido alguna de estas experiencias. Bueno, lo mismo ocurre cuando se trata de juzgar a los demás. Lo interno es lo mejor, ya que las apariencias nos pueden engañar. Y lo que aprendemos hoy en el libro de Santiago es que la parcialidad o el juicio basado únicamente en lo externo hará que nos perdamos lo bueno. Santiago 2.1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago nos exhorta. Acaba de decirnos que nos mantengamos sin mancha del mundo en el capítulo 1, verso 27. Y ahora nos está diciendo que no mostremos parcialidad. Se puede leer literalmente. En otras palabras, hermanos, dejen de ser parciales si dicen tener su fe en Jesucristo. Un comentarista tradujo el versículo de esta manera: deja de intentar mantener tu fe en nuestro Señor Jesucristo junto con tus actos de parcialidad. O sea, parcialidad y fe en Jesucristo no pueden cohabitar. El mundo mostrará parcialidad para su supuesto beneficio, pero entre cristianos no debe haber parcialidad. La palabra traducida parcialidad es una palabra interesante que significa aceptar o recibir algo por su valor nominal, o recibir el valor que se muestra en el rostro o en la cara, tal y como el dinero. Una moneda o un billete tiene el valor de su cara. Podríamos decir hoy que se acepta algo por su valor nominal. Esta no es la primera vez que se establece este comando. De hecho, proviene del carácter de Dios mismo. Entonces, la regla o el principio que Santiago establece aquí es que los cristianos no debemos mostrar parcialidad. Pero Santiago dice que no es posible mostrar parcialidad al mismo tiempo que mantener nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. No te pierdas esto, porque Santiago está haciendo algo para llamar nuestra atención. No está diciendo que si juzgamos a Jesús como juzgamos a los demás, nos habríamos perdido al Señor de la gloria. Jesucristo, en su encarnación, parecía un ser normal, un bebé normal, un humano común y corriente. No había nada en su apariencia que alguien hubiese dicho: ese tipo es alguien de suma importancia. Es más, nació entre los animales, en un lugar no deseado. Y si lo hubiéramos juzgado de acuerdo con su apariencia, que es lo que la mayoría hacemos, entonces habríamos sacado al Señor de toda gloria de nuestras vidas, así como lo rechazó el pueblo judío. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Alguien que me escriba esa cita ahí abajo. Pero sabemos mejor ahora, debido a la obra del Espíritu, que nos abrió los ojos en cuanto a quién es Jesús en realidad. No juzguemos a los demás
por sus apariencias externas simplemente. No seamos un pueblo que lleva esa mancha y contaminación del mundo de mostrar parcialidad. Entonces te pregunto, ¿prefieres al rico o al pobre? O sea, ¿sueles ser parcial para con el rico o para con el pobre? ¿Muestras esa imparcialidad? Nuevamente Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquellos de nosotros que mantenemos nuestra fe, no tenemos una base legítima para mostrar parcialidad. Aunque ninguno de nosotros es perfecto, y todos somos pecadores, lo cual es la raíz de todos nuestros problemas y luchas. Pero también sabemos que Jesús nos salvó y perdonó, no en base a nuestros méritos o nuestra buena apariencia o nuestro cheque de pago o lo que valemos monetariamente. ¿De qué pedigrí venimos? Sino más bien es por su gracia. Nuestra rectitud y logros se desvanecen en comparación con el Señor de la gloria. Entonces nuestra base para ser imparciales cuando se trata de no juzgar un libro por su portada es la gracia de Dios. No tenemos una base que sea cristiana para juzgar un libro por su portada. No podemos minimizar a las personas y juzgarlas en base a su valor nominal, o sea, su aspecto o apariencia externa, porque estos no son buenos medidores de lo que hay en su corazón. Así que continuamos aprendiendo juntos del libro de Santiago y la introducción que se nos da a los cristianos de no mostrar parcialidad. Nuevamente Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La razón por la que no puedes mantener la fe y mostrar parcialidad al mismo tiempo es porque cuando lo haces, tu fe no está en Jesús, sino en las distinciones que haces cuando eres parcial. Cuando haces distinciones externas entre hombres, tu esperanza está en el hombre. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de las razones para atender mejor al rico y faltarle el respeto al pobre? Pensaríamos que el rico escribirá un cheque más grande, tal vez atraerá a una multitud más adinerada, lo que nuevamente resulta en más dinero. Quizá atraerá publicidad y ayudará a atraer multitudes más grandes. Tal vez podrías hacerte amigo de él y de vez en cuando te llevaría a comer a los restaurantes elegantes y lujosos y conocer otros lugares de lujo. La idea es que una persona será parcial hacia el hombre rico porque cree que puede beneficiarle más y promover su propio bienestar y su agenda. Todo esto indica que la confianza y esperanza que está en el hombre rico. No estoy diciendo aquí que, ni tampoco Santiago, de que no debemos ministrar a personas ricas de la sociedad. Tampoco está diciendo que debemos tratarlos mal. Lo que está diciendo es que cuando mostramos preferencia por una persona sobre la otra, basado en sus apariencias externas, ponemos nuestra esperanza en el hombre. Así que los cristianos no debemos vivir vidas que muestran parcialidad, porque la parcialidad pone fe en el hombre y no en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Le pido que usted ore por mí, yo oraré por usted, para que podamos tratar a las personas de la misma manera, ser imparciales, manteniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿usted hace distinción entre el rico y el pobre? ¿Harías distinción entre un hombre rico y un hombre pobre en tu congregación? Santiago 2 del 2 al 4 dice: porque si en vuestra congregación
entra un hombre con anillo de oro, bueno, el mío no es de oro, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí, un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cuál es el cuadro que nos pinta aquí Santiago? La imagen es una de dos hombres llegando a una congregación, a una iglesia, y llegan simultáneamente. Uno de los hombres tiene un anillo de oro en su dedo y viene vestido con ropas brillantes o espléndidas, de buena apariencia, bien peinado, bien perfumado, quizás aún sus dientes brillan cuando él sonríe. Y el otro que llega es todo lo opuesto. Él está sucio y su ropa está rota y sucia. La vida lo ha golpeado, su semblante decaído, posiblemente jorobado, con el rostro inclinado y sus dientes podridos y con mal olor. Pero tú, usted, con entusiasmo y una gran sonrisa de oreja a oreja, vas y saludas al hombre rico y bien vestido, y lo traes a tus amigos y lo presentas a todos y lo invitas a tomar asiento en la mejor silla a tu lado. Al contrario, miras al hombre pobre y sucio y le pides a alguien más que le busque un asiento a ese hombre sucio, preferible en una esquina, en la parte de atrás del edificio y si es posible, por afuera, donde pueda estar ahí afuera y no ser visto. Y si no, quizás lo pones en el piso para que no ensucie una silla. Las probabilidades de que dos hombres, el uno extremadamente rico y el otro extremadamente pobre y sucio, lleguen a nuestras congregaciones simultáneamente, al mismo tiempo, son muy bajas. Creo que donde está el problema para nosotros es cuando los dos hombres llegan a la congregación separados por el tiempo, incluso separados por algunos domingos. No creo que seamos abiertamente groseros con nadie. Espero que no suceda esto en su iglesia, especialmente en la cara de ellos. Tampoco espero que suceda a las espaldas de ellos. Sin embargo, creo que algunos de nosotros solemos ser indiferentes, fríos, apáticos y no impresionados cuando el hombre pobre con sus ropas desgastadas o rotas entra por las puertas. No tengo duda sobre nuestra reacción cuando un hombre prominente de negocios, quizás de renombre, de la comunidad o de cualquier comunidad, llega bien arreglado con su familia, pero me pregunto, ¿saldríamos a recibir a una familia más pobre de la misma manera o si convenientemente los pasaríamos por alto? ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú? Coménteme ahí abajo en los comentarios, por favor. Ahora bien, el pecado no está en notar la diferencia y observar las diferencias. El pecado está en nuestras acciones, en prestar atención a uno y descuidar al otro debido a la aparente diferencia. Y esta situación es una de doble vía, ya que también podemos prestar más atención a la familia pobre para vernos bien y quizás maltratamos o despreciamos al ricachón por ser rico. En los comentarios quizás verás ambos puntos de vista, pero coménteme nuevamente. Lo que hacemos cuando mostramos parcialidad es autonombrarnos como jueces. Lamentablemente, en ese momento solo podemos juzgar lo externo porque no los conocemos. Pero estamos envenenando nuestros juicios. Como resultado, terminamos agrupando a la gente que llega a la congregación, haciendo distinciones entre nosotros y ellos y las diferencias, colocando a la gente en categorías de clase, educación, raza, estatus socioeconómico, etc. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace usted? Espero que tratemos a las personas con el valor que Dios les da como creación.
Mi oración es que usted trate a todos parejamente. Pero aquí habla de pobres en la fe o en dinero. ¿Habrá pobres ricos en fe? ¿Afrentas al pobre? Dios lo escogió para ser rico en la fe y heredero. Los versos 5 al 7 de Santiago 2 dice: Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La economía de Dios no es como la del mundo. Dios dice: los pobres son ricos, los débiles son fuertes, los sirvientes son líderes, y los que mueren realmente viven. La economía del mundo dice: el dinero es el éxito y el poder. Los siervos son sin valor y desechables. Y los que mueren para Cristo son mentalmente débiles y necesitan una muleta. En otras palabras, la economía del mundo es todo lo contrario a lo que Dios dice. Continuemos explorando este libro de Santiago y viendo el por qué un hijo de Dios no debe mostrar parcialidad. Cierto autor cuenta la historia de un piloto que estaba practicando maniobras de alta velocidad. Cuando el piloto hizo lo que pensó era un ascenso empinado hacia arriba, terminó estrellándose contra el suelo. En medio de todas las maniobras, no se dio cuenta que la nariz del avión estaba empinada hacia abajo y nunca hizo la corrección porque pensó que estaba hacia arriba. En ciertas palabras, Santiago nos advierte que hagamos la corrección y que alineemos nuestras vidas con la economía de Dios antes de que nos estrellemos en el suelo. La economía del mundo dice que lo correcto es atender a los ricos, mostrándoles preferencia a ellos, porque entonces tal vez darán una gran ofrenda o diezmo, o aún pueden elevar el estatus socioeconómico de la iglesia o del pastor, mientras tanto que al mismo tiempo nos dice que el pobre es ignorado y menospreciado. Pero como señala Santiago a sus lectores, ese enfoque no ha funcionado en su mundo. Los cristianos, sin importar cuán ricos o pobres seamos, poseemos riquezas espirituales en este momento y esperamos bendiciones aún mayores en el futuro. Nos invita la Biblia a que tesoremos en el cielo y no en la tierra. Alguien escriba esa cita ahí abajo. Nota importante, aquí nosotros no le estamos pidiendo dinero o diezmo. Y gracias a Dios tenemos nuestro trabajo, así que tranquilos, puede continuar aquí escuchando. Es desde esta perspectiva espiritual y cosmovisión, no desde lo material, que los cristianos debemos considerarnos unos a otros. Después de todo, ¿no eligió Dios a Israel, una nación no impresionante? ¿Y no escogió Dios a Belén, una aldea insignificante? ¿Y no escogió Dios a María, una jovencita sin estatus, a un burro en lugar de un caballo para ser transportado? ¿A pecadores para ser sus discípulos? ¿Todos pobres a los ojos del mundo para exhibir la gloria de su nombre de Dios? Así que no ignoremos o maltratemos lo que Dios ha traído a la congregación, o terminaremos acarreando daño devastador a la congregación, porque entonces estaremos operando con principios no bíblicos, a menos que, por supuesto, disfrutemos ser oprimidos y demandando y escuchar a la gente blasfemar el nombre de Cristo. Pongámonos al día en esto, confiando en la palabra de Dios. Oremos que seamos esta clase de persona que amamos a todos. Entonces te pregunto, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sabías que si no amas a tu prójimo, eres un transgresor y convicto?
Bueno, notemos los siguientes versos de Santiago capítulo 2, versos 8 al 13. Dice así: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vivimos en la era de la especialización. En los deportes, la especialización está basada en los fuertes de un jugador y no en sus puntos débiles. Por ejemplo, en el deporte del fútbol, normalmente están las siguientes especializaciones, como el portero, la defensa, medio, delantero, etc. Algunos jugadores pueden jugar varias posiciones, pero siempre resaltan en una. Algunos no pueden jugar ninguna otra posición porque son débiles en otras áreas del juego. Toda especialización o punto fuerte puede ser bueno para el juego de fútbol. El problema es cuando la idea de especialización infiltra la iglesia. Tampoco estoy diciendo que el trabajo no se hace en equipo y que tenemos diferentes dones. Necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. Colaboración. Pero en la iglesia no podemos acostumbrarnos a excusar nuestros puntos débiles o debilidades al intentar resaltar nuestros supuestos puntos fuertes, como excusa para no hacer lo correcto. No podemos decir que lo nuestro no es la misericordia o que nuestro ministerio no es el de ayudar al prójimo pobre o que no es nuestra especialización. Cuando hacemos eso, no estamos mostrando cuán fuerte y poderoso es Dios en verdad, sino cuán débil es nuestro entendimiento de la fe cristiana. El argumento de Santiago se basa en la suposición de la verdad para mostrar un resultado diciendo: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, haces bien. Podría decirse así: buen trabajo, compañeros. Si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, lo estás haciendo muy bien. Y no tengo ninguna duda de que estás amando a tu vecino o prójimo rico. Pero, compañeros, ¿estamos siendo parciales al determinar quién es nuestro vecino o prójimo? Entonces Santiago pasa a otra suposición. Pero si hacéis acepción de personas, mostrando parcialidad y prejuicio, entonces estamos pecando y somos condenados por la ley y somos transgresores. En los versos 10 al 11, Santiago nos muestra exactamente cuál es la transgresión, cuál lindero se ha traspasado. El límite de la ley es que debemos guardar toda la ley todo el tiempo. El ejemplo que nos da en el verso 11, y este argumento está basado en el autor de la ley, Dios mismo. El mismo que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesines. En otras palabras, la ley de Dios no está segmentada de manera que podamos guardar algunas partes de la ley y descuidar otras. Si infringimos una, hemos infringido toda la ley, porque Dios está unificado en sus palabras. La razón por la que Santiago lo explica de esta manera es porque parece haber existido esta noción en el judaísmo que decía que la estricta adherencia a una parte de la ley compensaba el descuido de otras partes de la ley. En otras palabras, si lo bueno supera lo malo, decían, estamos bien.
O sea que un judío pensaba que estaba bien el guardar ciertas partes de la ley real del amor y descuidar otras partes de la ley. Esta es nuevamente una justicia basada en obras. Pero Santiago rechazó esa noción y dijo que la ley real, la de Dios, toda, debe aceptarse por completo. Entonces alguien no puede decir, sí, descuido un poco al pobre, pero me va muy bien amando al prójimo rico. Así creo que estoy bien. O sea que obediencia parcial es desobediencia total. Pero hay una mejor manera. En lugar de trabajar para intentar impresionar a Dios con nuestros supuestos puntos fuertes, debemos darnos cuenta de que no podemos mantener ninguna parte de la ley por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Cristo. Él guardó la ley real a la perfección, siendo nuestro sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y aquellos que nos hemos apartado de nuestro pecado y hemos creído en y aceptado a Cristo por la fe, somos aquellos que hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios, la ley de la libertad. A su vez, podemos extender misericordia y gracia y tratar a los demás no de acuerdo con el valor nominal y las normas mundanas, sino de acuerdo con la gracia de Dios. Y recordemos que gracia es charis, favor no merecido. Un autor dijo, la misericordia que un hombre ha mostrado a otros como fruto de una vida transformada por la misericordia salvadora de Dios, triunfará sobre el juicio. O sea que el mostrar misericordia no es una cuestión de acumular méritos personales para merecer la salvación por sus propias buenas obras. La misericordia que muestra es en sí misma una obra de Dios, por la que no puede atribuirse a ningún mérito. Tratemos a todos con misericordia. Ore por mí que yo pueda tratar a las personas así, y oro por usted que usted también trate a todos con misericordia. Pero le pregunto aquí, ¿puede la fe sin obras salvar? O sea, dices tener fe pero no tienes obras. ¿Puede la fe sola salvarte? Santiago 2 del 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Es suficiente la fe de creer todas las cosas correctas acerca de Dios? ¿Tener una teología sistemática inflexible de acero para que Dios perdone nuestros pecados? Pregunta muy oportuna. Y la respuesta es no. Si eso es todo, solo el conocimiento teórico, la respuesta es no. Hay una parte de lo que significa creer o tener fe en algo que no es verdadera fe salvadora. Y naturalmente hay una parte de lo que significa creer o tener fe en alguien que es fe salvadora. Nuestro objetivo es intentar comprender la diferencia. Primeramente, Santiago no está diciendo que cualquier persona con buenas obras es un cristiano, sino que cualquier persona sin buenas obras no es un cristiano. ¿Lo captó? Déjeme repetirlo. Santiago no está diciendo que cualquier persona con buenas obras es un cristiano, sino que cualquier persona sin buenas obras no es un cristiano. Analícelo. Lo que debemos notar de inmediato es que Santiago no dice que esta persona tiene fe salvadora, sino que esta persona afirma tenerla. ¿Qué tipo de fe es? Es una fe que habitualmente no tiene evidencia del tipo de obras que reflejan su afirmación de fe. Entonces Santiago concluye con una pregunta retórica.
¿Puede ese tipo de fe salvarlo? La respuesta es no. Y Santiago nos va a mostrar por qué ese tipo de fe no salva. Y Santiago nos da una analogía, un ejemplo en el que se necesitan compasión, misericordia y gracia, las mismas cosas que recibimos de Dios en el momento de la salvación y lo que debemos mostrar a los demás, a todos, sin importar si son ricos o pobres. Si un hermano o una hermana tiene necesidad de lo básico de la vida y el cristiano creyente, conociendo de la necesidad y dice tener fe en Dios, pero responde a la necesidad con un simple Dios te bendiga, espero tu hambre sea saciada y tu cuerpo friolento sea calentado, sin intención de ayudar, cuando la persona que dice tener fe en Dios tiene lo que necesita el hermano o la hermana en necesidad, eso termina siendo algo ridículo. Si la persona en necesidad pudiera alimentarse y calentarse, ¿no crees que la persona ya lo hubiera hecho? Pero porque no puede y cree que tú tienes, te pidió ayuda. Las palabras y las instrucciones por sí solas de la persona que dice tener fe son inútiles si no van acompañadas de la acción, la ayuda. Así como la fe sin evidencia de fruto es una fe inútil. En otras palabras, es muerta. Santiago no está diciendo que cualquier persona que hace buenas obras es cristiana, sino que está diciendo que cualquier persona sin buenas obras definitivamente no es la vida de una persona cristiana y de fe. Pero aclaremos que no son las obras las que te salvan, pero porque eres salvo harás buenas obras. Pero el hacer buenas obras por sí solas tampoco es garantía de que eres cristiano. Pero si no haces buenas obras, no eres cristiano, porque un verdadero cristiano es motivado a buenas obras por la fe que tiene en Cristo Jesús. Pero sabemos que cuando realmente caminamos con Jesús y decimos ser sus discípulos y decimos tener fe, nuestra fe será evidente por nuestras obras y el cómo vivimos nuestras vidas. Ore por mí, que yo pueda mostrar mi fe por mis obras. Oremos los unos por los otros, pero acompañémoslo de acción. Buenas obras al ayudar, porque así se muestra que tienes fe. Entonces, ¿qué es la fe sin obras? ¿Se trata solo de tener fe o se requiere acción y frutos para mostrar la fe? Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Les diré un secreto. Mi esposa y yo no siempre estamos de acuerdo en todo. Ella no está de acuerdo conmigo en que la mejor manera de lavar los platos es a mano y con agua caliente. Creo que cuando se lavan a mano, en mi opinión, quedan más limpios. Pero ella prefiere lavarlos en la lavadora de platos. Pero cuando se lavan en la lavadora de platos, hay que limpiarlos un poco, enjuagarlos un poco, acomodarlos y después hay que secarlos. Y en mi opinión, no quedan muy limpios. Quizás sea mi máquina, no sé. Y ella no está de acuerdo conmigo de que la sandía tiene mejor sabor con un poco de sal. ¿Cómo le gusta a usted la sandía? Pero yo no estoy de acuerdo con ella que la mejor manera de guardar las toallas es enrollándolas, sino doblándolas. Estoy seguro de que hay muchas áreas en las que podemos estar en desacuerdo. Quizás usted y su cónyuge también están en desacuerdo de muchas cosas. Y lo puedo casi garantizar. Pero ese es un tema para otro tiempo. Pero un área en la que sí estamos de acuerdo mi esposa y yo
es el matrimonio. Creemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio es una imagen de cómo Cristo ama a la iglesia. ¿Te imaginas lo inestable y controversial que sería nuestro matrimonio si no estuviésemos de acuerdo en un tema fundamental, tan crucial como el compromiso que se necesita para contraer matrimonio? Bueno, consideremos una de las ideas controvertidas de la Biblia, porque pareciera que Santiago y también el apóstol Pablo no están de acuerdo en una doctrina crucial de la fe cristiana: la salvación por medio de la fe. Compararemos y contrastaremos, y lo haremos brevemente, lo dicho por ambos. Analizaremos si no están de acuerdo o si la aparente dicotomía se debe a nuestra mala interpretación del texto. Mi oración es de que al final de este verso concluyamos que la salvación es por fe, pero que la fe siempre viene acompañada. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir Santiago con fe? En los versículos 14, 18 y 19, Santiago está hablando de una fe que nunca produce obras. En otras palabras, es una creencia que no resulta en acción. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con fe? Cuando en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Cuando Pablo habla de fe, está hablando de aquello que se apoya solo en Cristo y lo que Cristo logró en la cruz, en lugar de depender de lo que la persona pueda lograr por sí misma, independientemente de Cristo. ¿Qué quiere decir Santiago con obras? Santiago se refiere a esas acciones piadosas que surgen como resultado de la fe de una persona. ¿Qué quiere decir Pablo con obras? Pablo se refiere a aquellas acciones en las que confiamos y que creemos que deberíamos merecernos la salvación de Dios. En Romanos 10 del 1 al 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Al asegurarnos de que estamos definiendo nuestros términos como los define el autor bíblico y divino, vemos que Pablo y Santiago parece que no están de acuerdo. Antes Santiago ha dicho que somos nacidos de Dios, nacidos por su voluntad, y sabemos que Pablo dice que lo que importa es la fe que obra por medio del amor. Santiago está luchando contra la idea errónea de algo llamado antinomianismo o contra la ley. Y Pablo estaba luchando contra la mentalidad del legalismo. Pero Pablo y Santiago no estaban peleando entre sí en desacuerdo. El pastor David Platt lo explica así: la fe en nuestro corazón se evidencia en el fruto de nuestra vida. Tanto el verdadero seguidor de Jesús como el que no lo sigue será conocido por sus frutos. Entonces, ¿en qué o en quién crees? ¿Importa en quién crees y lo que haces para respaldar tus creencias? Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Alguna vez te ha pasado que te asustaste al ver una película de terror, aunque en tu mente sabías que era ficción, todo un show? O quizás has llorado durante una película romántica, aunque sabías que también
todo lo que estaba pasando era toda una actuación. ¿Qué aprendemos de eso? Bueno, algo que aprendemos es que nuestros sentimientos no siempre son buenos determinantes de lo que es verdad o verídico. Estamos en una sección del libro de Santiago aquí donde Santiago está luchando contra la idea de que lo único que una persona tiene que hacer es dar su consentimiento mental a algunas creencias fundamentales. Pero esa creencia no necesariamente afecta el comportamiento. Uno de los argumentos que usa Santiago se encuentran en Santiago 2:19, donde dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que creer que Dios es uno era una creencia fundamental para los judíos. Casi todos los judíos creían en esa doctrina cardinal, y aparentemente muchos de ellos pensaban que esto era suficiente para justificarlos ante Dios. Pero Santiago deja muy claro que los judíos no eran los únicos que creían esto. Los demonios también creen esto. Y esto no es todo lo que los demonios creen. Los demonios creen en un cielo y en un infierno literal. Los demonios creen que la muerte y resurrección de Jesús es el único medio de salvación. Todas estas creencias también producen una reacción emocional de miedo en ellas. Se estremecen, los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios creen y tiemblan, pero no son cristianos. Entonces, si alguien viene a usted y le dice que cree en Dios, que Jesús es el único que puede salvar, y que está aterrorizado por el asombroso poder de Dios, ¿eso significa que esta persona es salva? No necesariamente, según Santiago. Ese tipo de asentimiento mental y reacción emocional no califica como fe salvadora. Lo que se necesita es el tipo de fe que muestra evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ese tipo de fe resulta no solo en una reacción emocional, sino también en un caminar en la vida de buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y es por esto que este mensaje es tan importante, porque vivimos en un día y en una época de que personas que anhelan y confían en entretenimiento emocional e iglesias que lo brindan. Pero no lo olvide, incluso los demonios responden emocionalmente al Evangelio, pero no tienen fe salvadora. Así que compárate con la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros, que podamos no solo creerlo, sino porque lo creemos, lo ponemos en acción. Pero te pregunto, ¿qué es la fe sin obras? ¿Podemos separar las obras de la fe o son las obras las que nos justifican? Santiago capítulo 2, versos 20 al 26 dicen: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tengo 4 hijos y están en la etapa que tienen la suficiente edad que pueden ayudar en las diferentes tareas de la casa, tanto adentro como afuera.
Los más grandecitos han estado ayudando a cortar el césped, limpiar afuera. Recientemente le estaba diciendo a los más pequeños que se acerca su momento para ayudar y se han estado emocionando. Ellos me creyeron cuando les dije estas cosas, que su tiempo de ayudarme se acerca. Pero su fe en mis palabras aún necesita ser justificada por sus acciones. Sus acciones serán las que contarán el resto de la historia de su fe en mis palabras. Y de eso habla en parte este segmento. Este es otro pasaje controvertido si no tenemos cuidado cómo interpretamos el texto. Santiago usa la palabra justificado, pero la usa de una manera un poco diferente a como la usa el apóstol Pablo. La palabra justificar puede tener dos sentidos. En cierto sentido significa absolver o declarar como justo o recto a alguien, a una persona, así como Pablo usa la palabra con mayor frecuencia. En otro sentido significa vindicar, probar o cumplir, que es como Santiago usa la palabra. Miremos cómo Santiago presenta su argumento en los versos 21 al 24. ¿Cuándo fue probada, justificada o cumplida la fe de Abraham? Cuando accionó para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio allá en Génesis 22. Pero ¿cuándo se le contó inicialmente la fe de Abraham como justicia? Fue justificado o declarado justo por Dios en Génesis 15, años antes de su acción de ofrecer a su hijo. Incluso pudo haber sido unos 30 años antes que ofreciera a Isaac. Entonces, ¿están Pablo y Santiago de acuerdo en lo que es la fe salvadora? Sí. La diferencia es que Pablo habla del origen de la fe y Santiago habla de la operación de la fe. Y ahí está donde nos ayuda a entender. Planteemos un escenario en el que se da una persona que tiene una necesidad. Por ejemplo, supongamos que tiene hambre y sé que se aproxima una tormenta de invierno y no tiene que comer. Si está en mi poder el poder hacer algo y no lo hago, mi fe está incompleta o muerta, porque no me ha impulsado a accionar y no he sido justificado. Claro, mi fe salvadora me impulsará a hacer algo por la persona, pero si digo tener fe y no hago nada, realmente entonces no tengo fe. Aunque puedo intentar autojustificarme diciendo que me puse a aprender la Biblia de pasta a pasta por fe para ayudar a las personas necesitadas, pero de nada me sirve si no pondré alguna parte de la misma palabra en acción. El que yo me sepa la Biblia de memoria no ayudará a la otra persona en su hambre y frío, aunque vaya y se la cite de memoria toda la Biblia, a menos que accione en ayudarle, dándole un bocado y donde resguardarse del frío. Y es aquí donde entra esto en acción. Y aunque consideres que tus acciones de memorizar la Biblia para ayudar a las personas son buenas obras, tu fe en realidad está muerta. Entonces, para completar tu fe, las obras que maduran la fe deben corresponder a la fe misma. En este texto, solo había una manera de que Abraham madurara su fe. Tenía que obedecer al Señor y ofrecer a Isaac. Nada más serviría, por muy buena o noble que sea la otra acción. ¿Por qué? Porque eso era específicamente lo que Dios requería de él. ¿Y cómo lo supo? Lo sabía porque Dios le había hablado. Él mismo se lo había pedido. Pudiéramos decir, pero Dios no me habla. Bueno, sí, no de la forma en que le habló a Abraham, porque Abraham no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. Para usted y para mí es un poco más fácil de lo que le fue para Abraham. Tenemos la Biblia completa, su palabra, y así es como Dios nos habla, a través de la Biblia.
Cuando se estudia adecuadamente y se comprende correctamente, usted y yo podemos experimentar a Dios hablándonos a través de su palabra escrita, la Biblia. Y como dijo una vez el autor A.W. Tozer, la Biblia no reconoce ninguna fe que no nos lleve a la obediencia. Ambas son lados opuestos de la misma moneda. La fe y la obediencia van de la mano. Oremos los unos por los otros y pongamos acción a nuestras oraciones, así como Rahab y Abraham y otros que vimos allá en Hebreos 11. Entonces, ¿importan las palabras? ¿Ofenden tus palabras? Entonces te pregunto, ¿sí importan? ¿Sí? Bueno, notemos Santiago 3, del 1 al 2, que dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Las palabras importan. Sí, las palabras no importasen, no me tomaría el tiempo para compartir palabras de la palabra de Dios con usted. Si las palabras no importaran, no me pararía semana tras semana ante la congregación para compartir la palabra de Dios. Si las palabras no importaran, dejaría que mis hijos, o cualquiera, le hablaran a mi esposa de manera inapropiada, siendo groseros. Pero las palabras sí importan. Y debido a que las palabras importan, Santiago nos va a advertir que debemos ser lentos para tomar la ocupación de hablar por Dios. ¿Por qué desalentaría Santiago a las personas de convertirse en maestros de la palabra de Dios? ¿Acaso no dice 1 de Timoteo 3 que es bueno que los hombres aspiren al oficio de obispado y que debe ser apto para enseñar? Entonces, ¿por qué Santiago le diría a un grupo de creyentes que están dispersos que no muchos de ellos deberían enseñar? La razón más obvia para la que Santiago disuade a muchos de buscar el puesto de maestro es que el puesto viene con un juicio más estricto. En otras palabras, antes de ir a buscar este puesto, que la persona tenga en cuenta que será responsable de lo que enseñe. Jesús dijo: a quien mucho se le da, mucho se le pide. Y hablar y enseñar las palabras de Dios es mucho, es gran responsabilidad. Jesús incluso dijo de los codiciosos maestros judíos que enseñaban por el prestigio de la posición, que recibirían la mayor condenación. El autor Ed Saucier dijo: encontrarse en la vocación de pastor por una razón equivocada es una miseria, un veneno secreto, una plaga oculta, el ingeniero del engaño, la madre de la hipocresía, el padre de la envidia, el vicio original, la polilla de la santidad y la mente ciega que convierte a los hombres en monstruos, las iglesias en cárceles y las personas en peones. Entonces, ¿qué espera lograr Santiago con su admonición de que solo unos pocos sean maestros? Porque a primera vista no parece que nadie quiera ser maestro. Creo que espera repeler a cualquiera que no tenga el don de Dios o que no sea llamado al ministerio de la enseñanza. Está tratando de evitar que las personas casuales y descuidadas se amontonen en este papel de maestro. Aunque también 2 de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está dejando muy claro que enseñar la palabra de Dios es un asunto serio, es importante. Hay una sobriedad que acompaña a la enseñanza de las mismas enseñanzas de Dios, pero hay que tener cuidado.
una palabra para los sabios. Ser maestro o profesor de teología o de contenido bíblico es el tipo de responsabilidad que debemos evitar si es posible, a menos que estemos seguros que es nuestro llamado y estemos dispuestos a prepararnos y hacerlo y a estar listos para enfrentar las consecuencias si no lo hacemos correctamente. Dicho esto, ore por los pastores, los misioneros, los maestros de Biblia, pero también recordemos lo que nos dice el autor de Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, si no enseñas, ¿qué haces con tu lengua? ¿Qué de los chismes y rumores? ¿Cuidas tu lengua para no ofender a otros? Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué Santiago se centra tanto en el tema de la lengua en esta breve carta? Bueno, sin duda alguna, algunas personas estaban teniendo problemas con la lengua. O la iglesia se había convertido en víctima de rumores y chismes. Lo que sí sabemos es que su énfasis en la lengua es acertado con su tema general de tener una fe impulsada, una fe que no es solo una creencia, sino una fe que forma la vida y domina la lengua. Muchas veces pareciera que estamos controlando nuestra lengua cuando dejamos de usar lenguaje sucio y profano. Pero eso no prueba mucho, excepto que podemos controlar nuestra lengua hasta cierto punto. Pero no muestra que hayamos obtenido la habilidad de domar nuestra lengua completamente. Parece que Santiago nos está comunicando un par de cosas en el versículo 2. Lo primero es que la parte más difícil de controlar de nuestro cuerpo es nuestra boca, la lengua. ¿Cómo te va en esto? La realidad es esta. La mayoría de nosotros tendríamos problemas con alguien que anda deliberadamente cacheteando a la gente con su mano, o pateándolas con su pie, o aún cabeceándolas como lo haría un carnero. Pero lamentablemente muchos de nosotros hacemos cosas peores con nuestra lengua. Y no es que demos de golpes físicos a las personas cuando lastimamos a las personas con nuestras palabras. Pero lo que es peor, las lastimamos emocionalmente y espiritualmente. A veces las asesinamos, asesinato de carácter, con nuestra lengua. Proverbios 11:9 nos dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y el salmista en el Salmo 55, del 20 al 21, dice, extendió el inicuo, el malo, sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Todos sabemos que no podemos salirnos con la nuestra dando bofeteadas a las personas, bofetadas o pateándolas, pero por alguna razón creemos que podemos salirnos con la nuestra cuando usamos nuestra lengua bajo el disfraz de sutileza, haciéndolo cuando la persona no lo está esperando o no está en nuestra presencia, o pensamos que estamos hablando verdades o aún la verdad en amor. Entonces, una de las partes del cuerpo más difíciles de controlar es la lengua. Pero
Como Santiago deja en claro, si un hombre o una mujer puede disciplinar su lengua, esto ayudará en la lucha de disciplinar todo su cuerpo. Usemos nuestras lenguas y bocas para bien y para bendecir. Ore por mí para usar mi lengua para bien. Oraré por usted para que seamos edificados. Comparta lo que está aprendiendo, comparta este video, suscríbase y continuemos aprendiendo juntos. Bendiciones.